Compañeras, tengan ustedes un cordial saludo y sean bienvenidas a este conversatorio en el que nos adentraremos a través de unos interrogantes en los fundamentos de la psicología política. Esto hace parte del aprendizaje, del proceso de aprendizaje de la etapa número 2, que trata de los fundamentos del curso. Yo soy Anderson Garzón y para la presente actividad me acompañan Dana Machado y Sari Pulido, quienes conformamos el grupo 362 del curso. Bueno, para empezar, debemos hacernos la pregunta fundamental y es, ¿qué entendemos por psicología política? Y antes de responderla, me gustaría dejar sobre la mesa el concepto únicamente de política, siendo esta la ciencia que se encarga de analizar las organizaciones o la forma en la que se organizan las sociedades humanas. Otro concepto interesante y sencillo es que básicamente las políticas son las relaciones de poder entre las personas. Entonces, para poder dar un concepto completo, pues me gustaría escuchar a una de mis compañeras. Bueno, buenas noches, cordial saludo a todos. Eh, ¿Qué entiendo yo por psicología política? Que es una disciplina interdisciplinaria que se encarga de estudiar interacción entre procesos de psicólogos individuales y fenómenos políticos colectivos. Ese sería mi, ¿qué entiendo por psicología política? También tiene relacionado con eh, se enfoca en comprender cómo las variables psicológicas, como las creencias, las actitudes, las emociones y los procesos cognitivos de las personas que influyen y participan en la vida política, en la que toman de decisiones políticas a nivel individual y colectivo. Así es. Y yo creo que me parece como importante citar un referente y es José Sabucedo, que dentro de las lecturas de la unidad 1 hay una frase de él que me gustaría citar porque permite como tener presente algo de los orígenes. Y es que él dice que la psicología política tiene una corta historia, pero un largo pasado. Y me llama la atención un poco esta frase porque nos deja sobre la mesa que la psicología política como disciplina es muy reciente, como disciplina formal. Pero los intentos por comprender esos procesos psicológicos que tú mencionas, como las creencias, la forma de relacionarse en las personas en lo político, las emociones que se dan a través de esas relaciones, los valores que los líderes eh, proyectan en su sociedad, pues esa dinámica de lo político es antiguo. Se viene conceptualizando, se viene dando desde la antigüedad, inclusive con el concepto de animal político que da Aristóteles al concepto del ser humano. Entonces, me parece que sí es importante tener eso en cuenta en base al concepto. Pues ahora tratemos el siguiente interrogante, profundizando ya en el objeto de estudio de la psicología política. Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el objeto del de estudio de la psicología política? Bueno, buenas. El objetivo del estudio de la psicología política se enfoca en la interacción bidireccional entre los procesos psicológicos individuales y los fenómenos políticos colectivos. Ahí vendría citando, según las lecturas de la unidad 1, a Dentush, que subraya cómo las actividades cognitivas y la estructura toma de decisiones políticas influyen mutuamente. Esto implica que la psicología política no, no solo analiza cómo los fenómenos políticos afectan a los individuos a nivel psicológico, sino también cómo las características psicológicas de las personas pueden influir en la estructura y el proceso político en sí mismo.
Por otro lado, las lecturas de la unidad 1 también destacan que la conducta política abarca una amplia gama de fenómenos interesantes de la psicología política, como la conducta del voto, la socialización política, el autoritarismo y entre otros. Pero sin embargo, más allá de los temas clásicos, la psicología política debe explorar todas las posibilidades en la disciplina para comprender de manera integral la interacción entre los procesos políticos y los psicológicos. Así es. Y dentro de esas disciplinas que son como integrales o transversales, las lecturas también nos mostraban algo denominado como el marketing político. Y es una disciplina integrada porque permite generar como ese estudio, o esa comprensión de la relación entre los que aspiran, por ejemplo, al poder, como en este caso serían candidatos, y sus electores o quienes tienen la posibilidad de elegirlos. ¿Sí? Esa relación, pues, es necesaria de generar para construir una imagen favorable de esos futuros líderes políticos. Entonces, la transversalidad o esa integralidad de disciplinas es fundamental para responder esta pregunta. Pues bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los temas de análisis principales y principales líneas de investigación de la psicología política? De este tema, me llama la atención de todos porque tiene bastantes líneas de investigación que son mencionados en las lecturas, principalmente las lecturas titulada Antología de la Psicología Política. En esta lectura se muestran algunas líneas de investigación como, por ejemplo, el individuo como actor político, ¿sí? O sea, eso ya es como lo que hemos venido tratando en el concepto de psicología política. Y pues que se estudian, digamos, lo que determina el comportamiento político del sujeto. Pero a mí me llamó mucho la atención uno que en su momento no entendía muy bien y era el de los estudios monográficos. Esos estudios monográficos o el concepto de estudio monográfico trata de centrarse en los casos específicos en los que se puede establecer un estudio de psicología política. Me refiero a qué con esto, a esos fenómenos sociales que son tema o pueden llegar a ser tema central de análisis o susceptibles de ser comparados o replicados en otras sociedades. Ahora, para traducirles esto, me permito dar un ejemplo que todos podemos más o menos ponernos en contexto y es un estudio monográfico de la Revolución Francesa. O sea, ese evento histórico permite establecer cómo después de la revolución se generó un logro para influir en el surgimiento de nuevos sistemas de poder, nuevos sistemas políticos, nuevos líderes y los cambios de las relaciones de poder en Europa. ¿Sí? Inclusive ahí podemos ya definir que como consecuencia también se dieron los derechos humanos. Entonces, eso es un estudio o un estudio monográfico como una de las líneas investigativas de la psicología política. Entonces, para pasar a la siguiente pregunta, nos vamos a referir a de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios. ¿Ahí me escuchan? Sí, listo. Eh, Sí, la ahí psicología le quedó una política puede contribuir pregunta. significativamente al fortalecer los procesos comunitarios al proporcionar un marco teórico y práctico para comprender las dinámicas sociales. Políticas que influyen en la vida comunitaria, al identificar los factores psicológicos que afectan la participación, la cohesión social, la resolución de conflictos dentro de una comunidad. La psicología política puede fomentar el diseño de estrategias efectivas, empoderamiento, liderazgo participativo y comunicación inclusiva, mediación de conflictos
promoviendo así aún mayor colaboración, solidaridad, capacidad de acción colectiva entre los miembros de la comunidad. Así es, compañera. De hecho, la psicología política en este interrogante nos permite definir o concluir que sí, o sea, se aporta consistentemente a la toma de decisiones y a la forma en la que las estructuras de poder afectan la vida en sociedad. Entonces, es muy acertado. Promueven La masa, siguiente, que afectan masa. así es, exactamente. ¿Cómo afecta a las masas? ¿Cómo afecta a la localidad inclusive? Esto se ve bastante en los procesos electorales, se ve bastante. Por eso es que se asocian las personas para elegir. La tercera pregunta, pasamos a la tercera pregunta y esta es, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario de posconflicto en Colombia? Desde mi punto de vista, cuando se aborda críticamente el contexto histórico que tiene nuestro país, eh, desmitigar las narrativas y promover el diálogo intergrupal para fomentar la empatía y la comprensión y apoyarnos en las iniciativas de reparación y reconciliación con los psicólogos políticos, ya que esto puede desempeñar un papel activo en la transformación de relaciones sociales y construcción de una paz sostenible en nuestro país. Así es. De hecho, ese es uno de los elementos clave en todos los procesos de diálogo que se han venido ejecutando con las estructuras criminales en el país. Es por eso que la implementación de intervenciones psicosociales a través de la psicología política promocionan la conciencia política, que eso es importante, porque sin ello, pues difícilmente podría tenerse una aceptación de las masas, ¿sí? Entonces, es importante. Pues bien, yo creo que ya hemos dado respuesta a los interrogantes y no queda más sino que concluir que la psicología política es una disciplina que estudia cómo todos los procesos psicológicos influyen en la política y en la sociedad. Su objeto de estudio abarca una amplia gama de temas, desde comportamientos políticos en la política, comportamientos individuales, como por ejemplo el tema de el marketing político, hasta los conflictos internacionales, supranacionales o de interés local. Esta disciplina también puede contribuir mucho al fortalecimiento de procesos comunitarios, empoderar a las comunidades para llegar a una comprensión más profunda de las dinámicas sociales. También en el escenario del posconflicto, la psicología política puede jugar un papel importante en la construcción del perdón y la reconciliación. Eh, es importante porque a través de ella podemos analizar las causas del conflicto, diseñando diferentes modelos o intervenciones para promover el perdón y la reconstrucción de un tejido social. Eso es todo. Agradezco la participación y estaremos en otras intervenciones y actividades de aprendizaje. Muchas gracias.